El arte florece de diversas maneras y con múltiples personajes, una manifestación del ser que encierra una visión completa y sensible sobre su esencia. Es una tarde perfectamente soleada y entre extensos y exuberantes campos se encuentra ella, una mujer de talante afable, admirable, sabia y completamente entregada a su labor. Esta es la ocasión perfecta para hablar de su legado, de cómo sus dotes artísticos de origen genético descienden de músicos de cuerda y artesanos de la madera. No es para menos que durante gran parte de su vida recorriera con sus cuerdas veredas, valles y montañas para contribuir en la construcción cultural de los territorios campesinos e indígenas, como lo es la ciudad de la luna. En el colegio aprendí guitarra que había una tuna. Entonces a las horas de recreo pedí prestar la guitarra, se iba sacando las canciones que ellas sacaban y fui aprendiendo empíricamente y conseguí cancioneros y esto. Pero el anhelo era estudiar a fondo la música, pero esa música, la música tradicional, la música de Bobé y sus vallenatos, en guitarras, las percusiones del Pacífico, la música llanera, todo que es tradicional, mestizo, como tan arraigado en las generaciones anteriores a la mía. Entonces tuve la oportunidad de entrar a la Academia Luisa Calvo y con mis compañeros eran así como gente ya más de avanzada, mechudos unos y no sé qué, y así, entonces, y digamos así como es complicado con la ropa y eso, ¿no? Menos rígidos que los otros entonces, que esa gente, mechudos y hasta el N19 serán, y con esas ideas que tienen. No se escondían los atriles, estaban en contra de todo, porque si sintieron amenazado como su estabilidad ahí, en las directivas de todo esto, entonces nos tocó defendernos mostrando cada 6 meses la metodología cómo impactaba en un alumno el desarrollo rápido musicalmente y la asimilación de los ritmos, porque el método era adecuado a nuestra música. Entonces la idea es que a partir de nuestras músicas uno adquiere una formación rítmica, estructural muy importante porque hay una riqueza inmensa y la música colombiana, latinoamericana, hispanoamericana. Chía la recibe con los brazos abiertos como maestra de música por el año 1987. Es allí cuando todo lo teórico empieza a tomar una forma más concreta, de la mano de los conocimientos musicales ancestrales que empezó a tejer con las comunidades. Había una barbería que fue la primera barbería de Chía, se llama La Española, de Don Silva. En esa barbería se reunían todos los músicos que venían de las veredas y en la pared había colgadas guitarras y tiples y ahí era un centro de música de como un centro de encuentro de música. Entonces tomé una casa en arriendo cerca donde era cerca de la obra de Vicuña, por ahí, como frente al Sena. Y ahí puso un espacio para enseñar. Entonces, sí, entonces y vivía ahí. Me iba a la peluquería de Don Silva a conocer la gente, que llegaban entre semana de las veredas y pasaban por allá a hacerse su tocadita. O donde Ovalle, que era primo de él, que era otra peluquería. Entonces empecé a conocerlos y así le dije, ¿usted en qué vereda vive? ¿Cuánto tiempo hace acá? Si conoce más músicos, mire, yo tengo un centro allí de enseñanza. Si quieren, traigan la gente ahí, vamos, y ahí yo les puedo enseñar y ustedes enseñarme a mí también, ¿listo? Entonces empezó a haber como un movimiento fuerte de músicos, empecé a contactarme con las veredas, con este señor Encarnación Olivares, de Yerbabuena. Hay un grupo que se llama Los Alegres de Yerbabuena. Ellos iban allá a tomar clase, pues venían los domingos al pueblo, les iban por las mañanas. Y había otros que venían entre semana. Había un muchacho de un campesino del Huila que daba clases también. Y entonces me preguntaba para enseñarle a sus alumnos cosas. Y él me enseñaba a mí empíricamente los punteos que sabía de tradición de bambucos antiguos
de unos punteos que pueden ponerse a cualquier bambuco, como introducciones instrumentales, me las enseñaba. Me enseñaba cosas. Entonces fue un espacio muy interesante de intercambio de saberes. Y empezaba a llegar gentes ahí. Luego conformamos un grupo de música campesina y fuimos a los concursos. Y ganamos 2 veces el primer puesto de concurso de música campesina. Entonces ya mucha gente me buscaba. Cuando prendieron los adultos empezaron a llevar los niños. Durante toda la vida, ¿no? Yo iba también a las veredas. En La Balsa había una familia cantor que vivían todos en la misma finca. Estaba Camilo Cantor y Penaranjo. No sé si usted los conoce. Ellos, algunos. Porque en esa época ellos eran chiquiticos. Pipe era chiquitico. Y yo iba a la casa, les daba las clases allá, los amarillos, que era amarillo cantor, y les daba las clases. Ingrid llegó a nuestras vidas desde cuando éramos muy pequeños. Comenzó dictándole clases a mis primos. Creo que llegó por medio de mi tía Blanca. Y bueno, yo era un poco pequeño, entonces como que todavía no estaba metido en el cuento de las clases y de la música. Pero me fui como animando viendo cómo todos empiezan a tocar y cómo todos empiezan a tocar y cantar. En ese tiempo pues era muy curioso el tema de la música, pues no solo por ser niños, sino porque pues habíamos conocido algo de la práctica de la música desde antes. Y éramos así como admiradores de los músicos, de alguna manera. Entonces, claro, cuando yo me empiezo a acercar y a ver cómo tomaban clases mis primos y cómo empezó a tomar clases mi hermano, yo también me empiezo como a animar y decir, no, pues me metía así como por los laditos, a veces me llevaban a las clases para que acompañara a mi hermano y pues la profe Ingrid me ponía a hacer algunas cosas como con la guacharaca, me acuerdo tanto que las maracas. En aquella época todavía no existía la música norteña y todas esas cosas, sino eran grupos de música campesina. Entonces, al contrario, venían a los concursos eh, gente que pertenecía a grupos de música tropical y se ponían rana y sombrero y participaban con los campesinos y punteaban y toda esa cosa ahí, pero no eran campesinos, pero eso era, o sea, era al contrario. Ahora, entonces todo se transformó y ya fue como una decadencia y esa música se fue perdiendo porque cuando en el Estado no hay un apoyo para esa cultura, entonces llegan los campesinos a los pueblos, a las ciudades medianas grandes y pierden sus raíces que traen, porque son absorbidos fuertemente por la cuestión urbana y se va perdiendo. En la misma medida que van perdiendo sus memorias culturales y musicales, se van descomponiendo las familias. La cosmovisión, las costumbres y los hábitos siempre han sido distintos en el campo, la ciudad y el resguardo. En esos tiempos, la pedagogía se concentraba principalmente en el método de la música clásica enseñado solamente por hombres. Ingrid logró ampliar el espacio para enseñar la música raizal campesina. Y yo me iba, lo mismo que hacía en Chía antes, hacía en Tejo. Uno le toca irse frente a las cantinas, porque en las cantinas están los músicos que llegan de provincia. Y entrarse uno y dice, pero usted está en una cantina, ¿cómo se gana el derecho? Porque tocaba así la música de Luis Alberto Posada, así, ¡ra! Esos punteos. Yo, uy, y porque no sé qué, entonces ya se ganan el derecho con esos músicos que son hombres, machistas. En el machismo que hay una cantina, para que entre una mujer, tiene que ganarse el espacio. Ellas eran muy hombres, muy machos, pero a ver quién tenía más berraco para puntear la guitarra. ¿Ve? Y entonces yo entraba y ese es el derecho que se gana uno como mujer. No es quitar el espacio de ellos, porque entonces uno llega a ser lo mismo que ellos en cuerpo mujer. Es empezar desde la casa, desde el hijo, desde la actitud mental y desde los niños pequeños, cómo les enseña el no machismo. Ahí pilló el papel de la mujer ahí. Entonces defenderse con su mente, con su capacidad artística, con su capacidad profesional. No para sustituir a los hombres en sus cargos, sino para crear la nueva raza de niños conscientes.
esto que acaba de sonar es el muiscanto, o sea, como una especie de himno de resguardo indígena muisca de Chía. Ocurrió que vino un día el gobernador de entonces, Pedro Socha, llegó aquí todo afanado con un talego de duraznos, un talego de duraznos deliciosos que cultivaban en la casa de él. Entonces me dijo, ay, profe, imagínese que en el resguardo ya la otra semana, en 8 días, nos toca decidir cuál himno queda. Resulta que yo sabía que había una versión de un señor de ahí, que ya murió, que había hecho un himno y había pagado un pianista y una cosa así, una letra larguísima que hablaba de Bolívar cuando cruzaba los llanos y no sé qué, y la historia y la sangre derramada, los patriotas, no sé qué, eran unas estrofas larguísimas y la música era con piano, con corte marcial, así como el himno de Cundinamarca, Colombia, y a la comunidad no le gustaba eso. Y él era empeñado, que como no había ninguna otra opción, y eso iba a la emisora y decía, es que este va a ser el himno, es que este va a ser el himno, y esto por todas partes, no, que este es el que tiene que ser, no sé qué, y la comunidad decía, no, no nos gusta eso. Entonces vino Pedro Socha y me dijo, mire, si no tenemos un himno en 8 días, va a quedar el de Don Pachito. Por favor, mire, yo tengo una letra aquí, pero no tengo plata para pagarle a usted el trabajo, ni nada. Yo le dije, no, qué plata, ni qué nada. Yo con muchísimo gusto. Entonces dijo, miré la letra, y me pareció hermosa esa letra. Y dije, para mí es un honor ponerle música a esta letra tan espectacular. Y no le va a cambiar ni una sílaba, ni una palabra, ni el orden, nada. Entonces le dije, qué mejor pago que estos deliciosos duraznos. Entonces, así fue. A los 4 días ya le llevé la grabación del himno cantado. Y busqué a mis exalumnos, porque los muchachitos pequeños de la balsa, que vivían en esa época cuando eran chiquitos, los cantor, en el sector de las juntas, eran Camilo, Pico, entonces tenían estructurado su grupo de música andina indígena. Entonces le dije que si me acompañaban, porque en el resguardo tocaba hacer la reunión con toda la gente, hacer una elección, a ver cuál himno quedaba, escucharlos los dos y elegir el que sí quedaba. Y ese día yo ni siquiera cuerdas llevé, solo tambores y quenas, voces. Entonces sonó el de un Pachito y no sé qué, y nadie votó por él. La esposa y un amigo. Y las hijas de él y toda la comunidad, que eran como 300 personas que había, todos votaron por nosotros. Y, o sea, hubo como en mi consciente colectivo un impacto que la mayoría se pusieron, tocaron con el ancestro que llevamos ahí en el ADN todos, y empezó a decir, ese es, y eso, ¡guau! Y quedó ese himno. Y los chicos me lo ayudaron como ellos son muy buenos, quenistas y todo esto, quedó hermoso. Pero los del Cabildo me les ocurrió llevar una cámara de video para el grabado de eso. Se perdió esa información. No, qué vaina. Tengo una anécdota bien interesante porque a mí me hablaron, alguna vez me salieron unas clases para una comunidad en Cota y fui a dictar las clases. Y cuando empecé a dictar las clases ya eran adultos y eran gente que sabía de música, pero pues yo empecé con este tipo de trabajo onomatopéyico o de las frases o de convertir los elementos rítmicos en palabras. Y entonces una señora me decía, no, es que se parece a usted, me recuerda mucho a la abuela Guacerito. Y yo, ¿cómo así que la abuela Guacerito? Entonces nos pusimos a hablar de ella ahí en un receso y resulta que, claro, era Ingrid, que alguna vez había ido también allá y que les había dejado ese pequeño detalle, no sé si con muchas o pocas clases, pero pues que son elementos y herramientas musicales que quedan para toda la vida. Ay, 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 aguacero.
va la melodía, vale esto, vas a la va a la guitarra. Entonces, algo que sea muy sencillo, pero que sea alegre, que sea supremamente rítmico y que se pueda hacer con danza, con... Entonces, ese era el estilo de las canciones. El sonido para cada persona, para la comunidad y para el universo. Cada semilla sembrada por Ingrid crece en las fértiles tierras de la sabana, en el florecimiento de múltiples artistas que conservan en su corazón un importante legado. Palomita, paloma morena, que el vuelo emprendió. Palomita, paloma morena, que el vuelo emprendió. Yo invito a los músicos jóvenes a que experimenten muchísimo con nuestras percusiones, con nuestras estructuras rítmicas de las provincias, porque en el país tenemos una riqueza infinitamente grande de ritmos, de regiones, de instrumentos, de sonoridades, de estilos, de técnicas vocales. Mis maestros decían, y lo compré con los años, que a través de estas estructuras rítmicas uno puede fácilmente aprender cualquier música, porque son tan complejas en sí mismas. Para nosotros son fáciles que las llevamos en la sangre, pero son tan complejas que lo preparan a uno para sus músicas contemporáneas y músicas de otras culturas y la música clásica. Entonces, pienso que la función es esa. Puede ser que a alguien le interese comercialmente hacer cosas. Bueno, eso está bien, pero no olvide de dónde venimos. No olvide la riqueza que tenemos en nuestras estructuras rítmicas, en nuestro país, y todas las posibilidades creativas que se pueden diseñar a partir de ahí si uno realmente se pone a profundizar, a entender esas estructuras, a entender los músicos empíricos, todo lo que traen por tradición oral, cómo puede servir de enseñanza para los músicos teóricos, haciendo un intercambio de saberes con ellos, sin el orgullo de la soberbia que no es que yo soy del conservatorio y esa gente que toca por ahí, no, pero ya cuando se puede uno analizar en una partitura las estructuras internas, comportamientos rítmicos y sistemáticos de internamente esas músicas, es donde se da cuenta la complejidad y el valor que tienen. Entonces pienso que no hay que olvidar. Hay que producir de acuerdo a las necesidades culturales, sociales, que el medio impone, ¿no? Pero sin olvidar.